Muy buenas noches, mi nombre es Noemí Amelia Castro Salto, pertenezco al Instituto Palio Emilio Maciá de la carrera agropecuaria. El tema que voy a hablar hoy día es, vamos a hacer un resumen de la unidad o del prácticamente del semestre. Vamos a hablar qué estudiar. Prácticamente en el semestre vimos 4 estudios que estudia la botánica, es lo más importante, pero aquí vamos a hablar un poquito de uno o dos más. Tenemos primero la fitoquímica. Los estudios de la fitoquímica tratan de describir las estructuras del gran número de compuestos metabólicos secundarios encontrados en unas plantas, las funciones de estos compuestos, la biología humana y vegetal de los biosíntesis de estos compuestos. Tenemos la vida celular. La biocelular es una rama de la botánica y de la biología que estudia las diferentes estructuras y funciones de la célula y se centra principalmente en la idea de la célula como la unidad básica de la vida. La biología celular explica la estructura de la organización de los organelos que contienen sus propiedades fisiológicas, procesos metabólicos, vía de señalización, ciclo de vida e interacciones con su entorno. Tenemos aquí la histología. La histología es el estudio de la anatomía microscópica de las células y de tejido de las plantas y los animales. Se realiza comúnmente examinando células de tipo bajo con un microscopio óptico o un microscopio eléctrico, luego de que la muestra ha sido seleccionada, teñida o montada sobre una lámina de microscopio. Tenemos la fitopatología, la patología vegetal, también fitopatología, es el estudio científico de enfermedades en plantas, causas por patógenos, organismos, infecciones, condiciones ambientales de factores fisiológicos. Los organismos que causan enfermedades, infecciones, incluyendo hongos, bacterias, virus, de los organismos similares a virus, fitoplasma, protozcos, nematodas y plantas de parásitos. Tenemos la fitogeografía, la fitogeografía botánica, también conocida como fitogeografía, es la rama de la biografía, la botánica que se ocupa de la distribución geográfica de las especies vegetales y su infusión de la superficie de la Tierra. Tenemos la geobotánica, también conocida como geobotánica, donde analiza las condiciones de vida bajo los cuales crecen diversos taxón y comunidades de las plantas, como los organismos individuales que se adaptan a las condiciones locales y del tipo de estrategias de supervivencia que persiguen. La diversidad metódica, esta disciplina también se refleja en la multitud de hábitats que hay que investigar. Que tenemos la importancia de la planta. Prácticamente la importancia del botánica es muy importante para el ser humano y para los animales. La botánica es una de las ramas de la biología que se permite entender todos los aspectos que identifican a las plantas. Su importancia radica con los componentes y aspectos que abordan esta disciplina y las subdisciplinas que constituye para poder explicar el comportamiento, reproducción, clasificación y además elementos que determinan a estas especies. Los seres vivos y seres inertes. Los seres vivos se caracterizan por tener vida, se necesitan agua, aire, alimento y albergue. Prácticamente los seres vivos nacen, crecen, reproducen y mueren. También los seres inertes no tienen vida, se lo conoce como son roca, el aire, el agua, y se caracterizan, claro, que no nacen, no se alimentan, no crecen, no se reproducen, no mueren. Sus diferencias, como dijimos, son respiran, los seres vivos respiran, nacen, reproducen, crecen, se alimentan, tienen metabolismo, evolucionan, mueren, se nutren, se adaptan y defecan. También los seres inertes no respiran, no nacen, no se reproducen, no se desarrollan, no se alimentan, no cuentan con su metabolismo, no evolucionan, no mueren, no se nutren, no se adaptan, no se defecan. La célula vegetal tiene un concepto. La célula vegetal adulta se distingue de otras células eucariotas como la célula tipo de animal o a los hongos. Prácticamente tiene pared celular, tiene cloroplasto, tiene núcleo, tiene nucleolo, tiene retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático grueso, tiene aparato de Golgi, tiene vacuola, y unas más. Aquí tenemos prácticamente que hablamos de dos, que es el pared celular, se distingue una pared primaria y una secundaria, no permite el crecimiento de células, solamente aumenta su espesor. Los cloroplastos están compuestos por el citol,
las membranas del retículo endoplasmático son relativamente escasas. En estas máscaras son numerosas, rigurosas, que llenan el citoplasma. Prácticamente tenemos la vegetal y la animal. Comparación de la célula animal con la vegetal. Tenemos aquí la animal, no presenta pared celular, no poseen cloroplasto, poseen vacuolas de tamaño reducido, presentan glucógeno, generalmente no tiene forma irregular, posee un centriolos, su tamaño varía desde de 10 a 30 micras. Son pequeñas. La célula vegetal presenta una pared celular, como ya le dijimos, que rodea a la membrana plasmática, contiene cloroplasto, posee vacuolas de gran tamaño, presentan almidón, frecuentemente presentan una forma regular, su tamaño varía desde los 10 hasta los 100 micras. Aquí tenemos los organelos de la célula vegetal y sus funciones. Prácticamente ya los nombré, pero vamos a ver sus funciones. La membrana plasmática separa la célula de su entorno, regula el movimiento de materias hacia adentro, afuera. Tenemos la mitocondria, se oxida combustibles para oxidar el ATP. El retículo endoplasmático rugoso, es la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso tiene la síntesis de lípidos como metabolismo de fármacos. La envoltura nuclear sangra del cromático como el ADN más proteína del citoplasma. El nucleólogo tiene síntesis de ARN ribosómico. El núcleo contiene los genes. El complejo de Golgi procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros órganos para su exportación. La pared celular contiene forma de rigidez, protege a la célula de hinchamiento osmático. El citoesqueleto soporta la estructura de la célula, facilita el movimiento de los órganos. Gliosioma contiene las enzimas del ciclo de glioxilato. Los ribosomas, síntesis de proteínas, los plasmadesmos permiten el paso entre dos células y vegetales. La vacuola degrada y recicla macromoléculas y almacena metabolismo. Tilacoides sintetiza ATP que aprovechan la energía lumínica. Los gránulos de almidón almacenan temporal de glucidos producido por la fotosíntesis, y el cloroplasto almacena la energía solar produciendo el ATP y glúcidos. Tenemos aquí los tejidos. En biología, un tejido es un conjunto asociado de células de la misma naturaleza, diferencias ordenadas con una función específica. Aunque un tejido puede estar formado por varios tipos de tejidos, los tejidos son dos clases, tejido animal y tejido vegetal. Los tipos de tejido, tenemos el meristemático, el parenquima, protector, sostén y los conectores. El meristemático se divide en primarios, secundarios y combi y fetógeno. El parenquima está el clorofílico, reserva, acúfero y aeriférico. Los protectores, epidermis y suber, de sostén, colenquima y el esclemático, conductores, el xilema y el floema. También tenemos aquí los secretores. Tenemos tipo tejido secretor. Está formado por células que tienen la capacidad de elaborar sustancia y expulsarlo al medio directamente a acumular. El olor de las plantas se debe a las células secretoras. La sustancia principal que expulsan las plantas son el aroma, el aceite, hay venenos, sustancias urticantes, lácteos y resinas. Tenemos el tejido embrionario, son los tejidos formados por células que están en continua división, por lo tanto van a aparecer en el embrión y aparte de algunas células adultas. Tenemos el tejido meristemático, son células pequeñas, tienen forma polídrica y paredes finas y tienen vacuolas pequeñas. Tejido fundamental son los que forman el cuerpo del vegetal, sus funciones y la producción y el almacenamiento de los elementos. El tejido se divide en parenquima, colenquima y esclerenquima. Tenemos las funciones de la hoja. ¿Qué funciones cumple la hoja? Está la respiración, transpiración y función clorofílica. La respiración, las hojas son los pulmones de las plantas, pues por ella realiza su respiración. La respiración consiste en absorber de la atmósfera oxígeno y exhalar hídrico carbónico. Esta función principalmente se da en las noches, por eso no debemos dormir con plantas en las habitaciones porque contaminan el aire.
Bueno, la transpiración se verifica en las plantas mediante las salidas de exceso de agua de la hoja por los estomas. Esta función se realiza en forma de pequeñas gotitas que aparecen en la superficie de las hojas. Su función clorofílica consiste en absorber el hídrico carbónico del aire mediante la acción de la luz. Luego se descomponen, deja libre el oxígeno. Esta función es una gran importancia. Y además es la vida de las plantas, pues gracias a ella, a la luz del sol, las hojas fabrican su propio elemento. La función de el tallo. ¿Sí? Su función es sostener las ramas, las flores y las hojas en una altura determinada del suelo. Transporta la savia bruta desde la raíz a las partes superiores de la planta y devolver la savia elaborada a toda la planta para que éste pueda realizar sus funciones vitales. Tenemos funciones de la raíz. La raíz cumple varias funciones en la planta. Por un lado, permite el alcance y fijación de la planta al suelo. Permite la absorción del agua y de los nutrientes minerales disueltos en ella desde el suelo y su transporte al resto de las plantas. La raíz es el soporte de asociaciones simbióticas con varios tipos de microorganismos, tales como bacterias, hongos, que ayudan a la disolución del fósforo inorgánico del suelo, a la fijación del nitrógeno atmosférico y se desarrollan las raíces secundarias. Tenemos la función de la flor. La flor es la estructura reproducida característica de las flores. La función es una flor que se produce de la semilla a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son una próxima generación y sirven como el principio de medio de través las cuales las especies se perturban y se propagan. Tras la fertilización, la flor da origen, por transformar de algunas de sus partes, a un fruto que contiene la semilla. Tenemos el fruto. La función del fruto se encarga de contener y proteger la semilla. Muchos frutos tienen importancia económica como fuente de alimento y materiales primas. Los frutos comestibles se llaman comúnmente frutas. Tenemos la semilla. La semilla es la estructura que contiene el embrión de un neovegetal. Protege hasta que las condiciones de la temperatura, agua y oxígeno son favorables para el desarrollo. La reproducción, la estructura de la semilla, tenemos las alas, las envolturas, el embrión y aquí está la semilla. Muchas gracias.